cómo, a quién realmente Cristo le escribe estas cartas. Cuando habla de las 7 iglesias, hablábamos de que el escrito se dirige al pastor de cada iglesia. La condición que hay la tiene el pastor de la iglesia. Hay otras condiciones más pequeñitas que la tiene la iglesia, pero originalmente el mensaje va dirigido al pastor, que es el ángel. Por eso cada una de ellas dice, escribe al ángel de la iglesia tal. Eso es bueno que lo tomamos en cuenta para que podamos entender bien esto. Y por último, para ya iniciar, le quería decir que siempre tomemos en cuenta cómo se presenta Cristo, que tiene mucho que ver con lo que le falta o de lo que necesita dicha iglesia. Y vamos a entrar en materia. Estamos hablando en esta ocasión del capítulo 2 de Apocalipsis, en su versículo 18 hasta el 29. Apocalipsis 2, 18 al 29 es donde vamos a hablar de esta iglesia tan interesante que es Tiatira. Sí, primero le ayudamos con la lectura. Sí, claro. Vamos a ver inicialmente cómo se presenta Jesús en los versículos 18. En el versículo 18. Dice, Versículo 18, ¿cómo se presenta? el mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bien. ¿Continúo? Sí, por favor, hasta el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que es mujer, que esa mujer, gracias, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Gracias, de verdad que sí. Miren, Cristo se presenta aquí y dice, escríbele al pastor de la iglesia de Tiatira. 2 puntos. De parte de el Hijo de Dios. Es tal vez una expresión que uno vea como normal, el Hijo de Dios. Pero cuando Cristo habla de el Hijo de Dios, está hablando de la raíz de Dios, la representación de Dios. Y hay algo que dice en el libro de Hebreos, que dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Eso es muy poderoso. Lo que estamos diciendo, eso está en el capítulo 1 de Hebreos, que Cristo es Dios en una manifestación diferente. Y si es lo mismo que está diciendo aquí, si es hijo es porque su esencia está en él, la esencia de Dios está en él. Es decir, pudiéramos decir que quien está hablando es la esencia de Dios, el representante legal de Dios. Dice, escribe que el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Bronce bruñido quiere decir ese bronce bien brillante, bien refulgente, que brilla mucho. El bronce tiene esa capacidad de brillar bastante cuando es alumbrado con alguna luz. Pero sí también los ojos como llama de fuego. Eso indica que Jesús mira y que su mirada es penetrante, una mirada poderosa. No pierdan el hilo de esa introducción, esa presentación que hace Cristo. Luego nos dice, yo conozco tus obras. ¿A quién le está diciendo esto? Al pastor de la iglesia de Tiatira. Pastor de Tiatira, yo conozco tus obras y amor. Eres un hombre de fe y de servicio. Y tu paciencia. Subraye paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras.
¿Por qué subrayo paciencia? Lo primero es que vemos aquí varios frutos del Espíritu, pero enfatizo en paciencia porque es una palabra que la vemos que Dios se la resalta a diferentes iglesias. Ok. Paciencia, que tienes paciencia. Un pastor necesita mucha paciencia para trabajar. Un pastor necesita mucha paciencia para lidiar con las cosas y para lidiar con los procesos. Me gusta mucho porque se relaciona con el versículo que dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que hay procesos en la vida de este hombre que lo han llevado a ser paciente. Ahora, cuando Cristo empieza a hacer los reclamos en ese versículo 20. Pastor, y hay algo, excúsame que le interrumpa. Hay algo aquí en el mismo versículo 19 que dice que tus obras postreras son más que la primera. O sea, estamos hablando que este hombre, sus obras fueron creciendo para bien. Sus obras fueron, como decimos, madurando. Y a Dios le gustaba esa parte. Así es. Muy bien. Mira, justamente tú dijiste dos palabras que tengo por ahí guardaditas para esta misma iglesia. Tú dijiste dos palabras, dijiste crecimiento y dijiste madurez. Y ahí yo quiero hacer un énfasis breve. Crecer y madurar son dos cosas diferentes. No todo el que crece madura. Y eso es algo que a veces en nosotros puede crear confusión. Okay. Voy a dar un ejemplo biológico. Hay veces personas, hombres, mujeres que crecen bastante de tamaño, pero en su mente todavía reservan bastante inmadurez. Cuando tenemos esta situación, entonces podemos ver que es posible que alguien, un pastor, un líder, un miembro, haya crecido en cuanto a alcance, ha llegado a mucha gente y todo lo demás, pero no ha madurado. Por tanto, madurar no depende de lo que tú tengas. Wow, tremendo, tremendo. No de lo que Dios quiera depositar. Ojo. Sí. Tú puedes tener muchos medios por donde hablar, predicar, por donde enseñar y todo lo demás, pero posiblemente no es lo que Dios te haya entregado. Tú puedes tener muchos bienes económicos, materiales y muchas disposiciones, pero posiblemente no es lo que Dios te haya entregado. Hay gente que son muy ricos, pero posiblemente no son maduros espiritualmente. De hecho, no lo son. Entonces, quería hacer esa énfasis. Tremendo, está tremendo la observación. De verdad que es tan claro todo lo que Dios nos dice a través de su palabra y podemos ver que cada letra de la Biblia, cada verso de la Biblia puede dar una enseñanza bastante grande y a veces no creemos como así tan maduro porque hemos logrado alcanzado ciertas cosas, pero realmente en nuestra mentalidad somos inmaduros y luego Dios nos habla a través de esto. Santo, para los que nos están conectando, perdón, pastor, ahora mismo estamos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, ahora la última parte, y estamos en la iglesia de Tiatira. Le queremos dar la bienvenida a Eli de Martes, a Gema va desde México, al pastor Carlos David Zuncar, que dice siempre presente. Dios le bendiga, pastor. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Seguimos, pastor. Vamos. En el versículo 21, digamos que empiezan a hacerle ciertos, en el versículo 20 empiezan a hacerle algunos reclamos a esta iglesia. Jesús le dice a través de Juan al pastor, tengo unas pocas cosas contra ti. 2 puntos. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto fue algo que el Señor reprendió más para atrás en la iglesia de Pérgamo, cuando hablaba de la doctrina de Balaán. Balaán, por hablar de una forma, no era que era Balaán físicamente,
sino la forma era tipo Balaam, que inducía a los otros a pecar. Aquí el reclamo que Dios le está haciendo a través del apóstol Juan es que había una tolerancia a que esa profetisa llamada Jezabel, y la vamos a llamar a sí mismo, no vamos a decir más que eso, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Los enseña a fornicar y los seduce también. Los enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos y los seduce a eso también. Es decir, el pastor le están llamando la atención porque él no detiene, sino que está congraciándose con esa mujer profetisa falsa que está induciendo a la iglesia a pecar. Dice, wow. Y le he dado tiempo. Quiero hacer ahí, pastor. Es terrible cómo Dios trae dos historias bíblicas del Antiguo Testamento, hablándole a Juan. O sea, Juan no estaba en ese momento que ocurrieron estos dos hechos, tanto de Balaam como de Jezabel. Así es. Y Dios lo trae como ejemplo. O sea, ¿qué hizo Jezabel para poner a pecar a los israelitas en ese momento? ¿Cómo esa mujer de rey, esa princesa, esa reina, hace ciertas cosas que a Dios no le agradan, pero ya también la estaban adaptando en otra época, ¿verdad? La iglesia ya en sí. Pensamos que cuando leemos la palabra y vemos el Antiguo Testamento y decimos, no, esa cosa no la hago yo, o esa cosa no la está haciendo mi iglesia, la iglesia que Dios me enseñó, pero Dios le está hablando a ellos que sí. ¿Y qué cosas sacrificadas estaban comiendo, pastor? Dios se estaba refiriendo a como lo hacían en el Antiguo Testamento, que se iban, comían cosas que le sacrificaban a los ídolos, o estaban hablando de cosas personales. Bueno, la Biblia dice en el libro de Hechos, Pablo le habla a un grupo y le dice claramente sobre comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y es una práctica que hasta la fecha se mantiene. Daniel luchó contra eso en el tiempo que le tocó vivir con Nabucodonosor y pidió que no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiere decir que es una práctica que sí existía y en esta situación también existe de igual manera. ¿Y existe hoy en día, en el siglo XXI? Sí, claro. Sí. Hay, digamos, principalmente en entornos donde adoran imágenes y todo lo demás, encontramos que se sacrifican cosas a ídolos y en nombre de eso se le da a comer a la gente en entornos, digamos, de... Pero en eso yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo que sí, pero en una iglesia donde se adora a Dios, donde se dice que el pastor, que Dios, Jesús, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu paciencia, y que tus obras primeras son mejores que las postreras. O sea, sí, en esa iglesia existe. Con esas condiciones. Con esas condiciones. Bueno, hoy en día yo no te podría decir en tal iglesia lo hacen o en tal iglesia no lo hacen, pero en esta situación, en esta iglesia, era algo que estaba muy ligado a la cultura. Okay. Culturalmente no es nada, eso es una fiesta cultural, mi papá lo hacía, estoy sencillamente intentando graficar las cosas. Exacto. Porque el punto principal de esta situación es que automáticamente lo hacías, reconocías a un ídolo. No era sin entendimiento que lo hacían, era en el entendimiento que lo hacían. Ahora, quien terminaba fornicando y quien terminaba adorando ídolos era la iglesia que este pastor lideraba. El pastor debe estar como una barrera para que no se afecten sus ovejas, que se depende de él, no entre ninguna mala doctrina. Pero este pastor estaba tolerando, por tanto estaba congraciado. Tal vez porque él tenía mucha fe, y tenía muchas obras, tenía un historial interesante, pero parece que él tenía un problema con la gente que le podía dejar beneficios. Wow, o sea, mira, yo todavía no creo ciertas cosas porque he escuchado que... O sea, es difícil de creer. Exacto. He escuchado que dicen, yo
aquí en mi iglesia nadie se va a perder. No sé si usted lo ha escuchado, pastor. Yo he escuchado eso. Ahora, estamos hablando que el currículum de este hombre delante de Dios era bueno, o sea, era de salvación. Esto era un hombre que, como lo que tenía, se iba de línea para el cielo. Ahora bien, este mismo hombre tenía un grupo de personas que realmente a Dios no le agradaba. Así es. Y como también en las otras iglesias hemos visto que también habían pastores íntegros, pero habían miembros desalineados. Entonces, ¿cómo explicamos eso, pastor? De que hay pastores que piensan que porque ellos están caminando bien, los miembros también están caminando bien. Ellos lo creen. Bueno, hay que entender que hay una relación, digamos, de paternidad del pastor hacia las ovejas, de cuidado y todo lo demás, pero no indica que por mejor que sea un pastor no se va a perder alguna persona que esté dentro de su vida. Es decir, el pastor está para guiar, pero no asegura que una persona se salve si esa persona no toma la decisión por sí de ser íntegro delante de Dios. Y también es el caso viceversa. Hay pastores que están liderando pecaminosamente y sus iglesias hay muchas personas fieles a Dios, como vamos a ver en uno de estos casos también, donde hay, aunque el pastor no estaba caminando bien, vamos a ver que la iglesia sí lo estaba haciendo bien. Ok, perfecto. Seguimos entonces con los demás versículos para avanzar en la iglesia Tiatira, en nuestra segunda y última parte. Tenemos más sorpresa en Hablando con los Ministros. Yo quisiera que usted todos los jueves a partir de las 9 de la noche República Dominicana, 8 de la noche México. También por aquí están apareciendo algunos contactos que usted puede mandar su nota de voz. Usted puede ser parte de cada uno de estos estudios que estamos realizando de la palabra de Dios. El domingo venimos con algo extraordinario también. Amén. Así como escribió el pastor Carlos David Zuncar, recuerden compartir esta transmisión para que otras personas sean edificadas y bendecidas en el nombre de Jesús. Y aprovecho la oportunidad para saludar y darle la bienvenida a Rafi Medina desde Brooklyn, New York, que dice presente nuestro amigo Rafi. Dios te bendiga. Seguimos pastor, entonces. ¿Sigo con el 21? Seguimos el 21. Si por favor me puedes leer desde el 21 hasta el 23. Muy bien. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí hay algo, perdón, pastor, aquí hay algo que me interesa porque él comienza hablando de alguien. Exacto. No de toda la congregación. De alguien en específico. En específico. Y de ella. Yo no entiendo ahí. Isabel era que estaba hablando ahí directamente. Sí, pero ya no existía. Vamos a ver. Ayúdenos ahí. Lo que entiendo es que esta mujer, alguien dice que es un espíritu. Sí, es cierto, es un espíritu, pero reposaba sobre una mujer. Quien estaba haciendo esta obra era una mujer. No se llamaba tal vez Isabel, no sabemos si era ese su nombre literalmente, no. Lo que sí era una mujer que estaba incitando estas cosas en la iglesia. El principal pecado a través del cual el hombre cae, el hombre macho masculino, es el adulterio y la fornicación. Y si esta mujer estaba seduciendo estas cosas es porque había un interés de debilitar la parte masculina en esta iglesia. Había un interés de crear una situación donde los hombres estuvieran totalmente debilitados y heridos pecaminosamente. Entonces, Dios toma una medida, según estos versículos que nos ayudó Jamie en la lectura, y es que Él dice, yo la arrojo en cama.
esa expresión yo la arrojo en mi cama no significa que la arrojó. Lingüísticamente hablando, no quiere decir que la arrojó. Yo la arrojo y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten. Lo que está diciendo es, te voy a arrojar en cama, y a aquellos que están adulterando contigo, si no se arrepienten, también los voy a herir. Pero si no se arrepienten, no sabemos si se arrepintieron o no se arrepintieron. Okay. Eso queda, digamos, en la imaginación, o sea, y en la palabra clara. Perdón, pastor. ¿Sí? O sea, estamos hablando que aquellas personas que todavía a esta altura cometen estas situaciones de adulterio, de fornicación, aquellas mujeres o hombres que, porque yo creo que este espíritu no simplemente atacaría a las mujeres, sino también a los hombres, sino también a los hombres, para seducir a las siervas de Dios para que pequen en fornicación y adulterio, y también que coman de cosas sacrificadas. Estamos diciéndole a aquellas personas que saben que están fornicando, que están adulterando, que están caminando en base a estos actos que Dios aborrece, como comer cosas sacrificadas, el adulterio, la fornicación. Y hoy Dios te da la oportunidad. Hoy Dios te está hablando a ti y te está diciendo, si te arrepientes, ¿verdad? Te voy a librar de todas esas cosas que provocan tanto el adulterio, la fornicación y comer cosas sacrificadas. Gloria a Jesús. ¿Verdad, pastor? Así es. Así es. Adelante, escúcheme que lo interrumpí. Entonces, fíjense que al principio él le dijo que le ha dado tiempo de que se arrepienta, pero todavía le está dando tiempo de arrepentirse, porque dice, yo la arrojo en cama si no se arrepiente. Es decir, cede. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aleluya. Santo. Gloria. Daré a cada uno según vuestras obras. Mira, si hay algo que llama mi atención sobre esto, es que Dios le manda un mensaje a las demás iglesias a través de esta. Le dice que Él quiere que todas las iglesias sepan quién es Él. Y lo va a hacer a través de poner en padecimiento a alguien que no se quiere arrepentir. Wow. A veces Dios enjuicia para mandar un mensaje a los que están alrededor. Y poner una información en ellos sin necesidad de pasarlos a ellos por el juicio. Wow. Espero que se haya entendido esa parte. Perfecto. Dios hace ese trabajo con la idea a veces de mandarle un mensaje a los demás para que sepan que Dios está presente. ¿Qué sucede? Ya en el versículo 24 y 25, luego de estas cosas, el Señor le está diciendo un par de recomendaciones. Y entre esas recomendaciones dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Ojo. Ahí vemos un grupo de hermanos que no creen en eso. La pregunta es, ¿quién está sosteniendo a estas personas si su pastor está haciendo lo contrario? Yo creo que ellos están siendo sostenidos por la palabra misma de Dios. Y me explico. Cuando tú eres expuesto a la palabra y conoces la palabra, y la palabra hace una morada en tu vida. Cuando venga el hereje, cuando venga el mentiroso, tú no vas a tener que llamar a tu pastor por teléfono para preguntarle si es o no es de Dios. Porque la palabra está en ti. Amén. Y es lo que Dios al final de cuentas quiere llevar a cada uno. Tener la palabra en su corazón para tener esta espada y luchar, porque usted no puede luchar siempre con la espada de su pastor. Así es. Hay veces que su pastor está en situaciones difíciles, en condiciones de hombre, su pastor, su pastora, está en condiciones difíciles que no puede tal vez ayudarlo con la diligencia que siempre quiere estar ayudándole. Entonces usted tiene que luchar. Mire cómo está esta iglesia, su pastor está en una situación, pero ellos están luchando fielmente y ellos dicen, Dios dice claramente de ellos,
que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Interesante eso. Sí, así Yo le estoy es. diciendo, en esta situación en que tú te encuentras, no te voy a imponer más carga, no te voy a pedir más cosas, pero lo que tienes, eso reténlo hasta que yo venga. No te quiero poner más carga. Con lo que tienes es suficiente. Ahora, lo que te di, reténlo. Santo. Santo. Y ahí luego de esas recomendaciones, ya en el versículo 26 hasta el 28, entonces vienen algunas promesas para estos hermanos. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, Naciones. y las regirá con vara de hierro, con dominio, justicia y juicio, claramente está hablando acá. Y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow. Santo. Tremendo. Interesantes recompensas. Yo Wow. estuve pensando y viendo algo con respecto a las recompensas que Dios le da a cada iglesia. Veo que hay recompensas diferentes para cada uno, de acuerdo a la situación en que se encuentra. No sé si en el cielo hay recompensas diferentes, dependiendo de la condición en que Dios te haya puesto aquí en la tierra. Pero vemos que hay recompensas diferentes. Un ejemplo, a la iglesia de Tiatira no le ofrecen lo mismo que Esmirna. A Pérgamo no le ofrece lo mismo que Éfeso. Exacto. Sí, así Y es. son cosas, a final de cuentas, que Dios quiere graficarlas con imágenes que podamos entender. Ujú. Pero Él sabrá en sí qué es la estrella de la mañana, Él sabrá en sí lo que es la vara de hierro para regir las naciones. Él en sí nos podrá dar a entender estos misterios. Entonces, con lo que estamos viendo acá, lo que usted nos explica de las diferentes recompensas que se le darán a las naciones según como, Según la condición en que fueron la puestas. condición exacta que fueron formadas y es el camino que van tomando y recorriendo. También podemos tomar esto como ejemplo ahora, actualmente. Hablo de actualmente, siglo XXI, pero también me dirijo a las otras iglesias que, así como Esmirna, Tiatira, Sardis y estas iglesias ya hoy no están porque por situaciones que han sucedido, ¿verdad? Y cambios que han ocurrido en las naciones. Podemos decir que también a cada una de las iglesias que se le está dando, se le dará, aunque no esté escrito como cada una tiene sus promesas de parte de Dios, cada una saben a qué fueron llamadas y cuál será el final de cada una de ellas. A que no lo diga, ¿usted tiene alguna idea sobre eso o una opinión propia? Bueno, lo que sí estamos claros es que hay recompensas. Ok. La distribución de ellas, ya habría que ver en el misterio de Dios cómo Él las define. Aquí sí vemos que hay una diferenciación de acuerdo a cada uno. No le ofrecen lo mismo a todas. En algunos momentos sí posiblemente puedan coincidir términos. Lo que sí creo es que, un ejemplo, solo por decir un ejemplo, si le ofrece sanidad a una persona, se supone que tiene que ver con alguien que está enfermo. Si le ofreces salvación a alguien, se supone que es alguien que está perdido. Si le ofreces, digamos, un ejemplo, un hogar a una persona, es porque alguien que no tiene un hogar. Por tanto, creo que muchas veces se relaciona esto con necesidades que nosotros hemos tenido en nuestro caminar en la tierra, donde Dios promete saciar todas nuestras necesidades allí. Porque es muy posible que nuestras necesidades aquí en la tierra no tengan nada que ver con las del cielo. Ahora, hablo de esa necesidad espiritual, de donde Dios te dice, ya van a cesar, ya no vas a llorar más, ya llegaste a la tierra prometida, donde ya no vas a tener más sufrimiento, más dolor. Me refiero más a eso, Sí, a esa parte espiritual. Ok, porque le digo, en el versículo 26, usted leía y decía, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Usted sabe que predicamos de muchos versículos de la Biblia, pero lo predicamos para la actualidad, no para futuro. Tampoco lo predicamos
como que Dios se lo dio a una iglesia pasada, a un pueblo pasado, que ya hoy no se encuentran en la tierra, sino están en ese descanso esperando que Cristo venga y lo levante. Como dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces, por eso le pregunto si estos pensamientos o estas prédicas que se dan en la actualidad acerca de cosas que ya están en la Biblia, pero queremos relacionarla en el ahora. Y quizás no son ahora, ya pasaron, a nosotros nos tienen otras cosas. Bueno, yo por eso a veces digo que los misterios hay que dejárselos a Dios. Porque hay un conjunto, un ejemplo, nosotros hablamos mucho de mar de cristal, hablamos de calles de oro y todo lo demás. Entiendo que la Biblia en el cielo realmente no es que le interesa a Dios tener calles de oro, sino que Dios está diciendo, vas a pisar sobre lo que ustedes más aman en la tierra, el oro, que es lo más grande. Eso será cuando tú vas a caminar. Un mar cristalino, un mar limpio. Tú umbras a tener en un agua turbia o un agua limpia completamente. Entonces, sí nos encontramos hoy en día muchas personas hablando de recompensas que no existen en la Biblia, inventando cosas que no se asocian para nada con lo que Dios establece. Pero sí creo que es bueno que tomemos en cuenta las recompensas que Dios sí le hace a estas iglesias, porque son reales. Estas son reales. Y algunas más que aparecen más adelante. Así es, claro. Habría que ver qué Él nos va a decir a nosotros. Fíjense que más vamos a encontrar con alguien que le dieron una piedrita blanca con un nombre que nadie sabe. Nos darán a todos piedra blanca con nombre, no sé. Pero hay recompensa, es lo que decía al principio. Lo bueno es que tenemos recompensa. Así mismo es. Bueno, entramos entonces, pastor, si usted nos lo permite, al mensaje de Sardis, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Recuerde que estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis, ya en su última parte, y tenemos como invitado a nuestro amigo y hermano, el pastor Adalberto Ulises, que ha sido de mucha bendición para nuestra vida, y yo sé que también para de cada uno de ustedes. Vamos entonces a ver qué nos dice el Señor a través de la iglesia de Sardis. Usted Bien. lo lee, usted mismo. Bueno, por favor, nos puedes introducir. Ok, perfecto. Entonces dice por acá, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de aquel que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Bueno, aquí Sardis, le confieso que Sardis es una iglesia que a mí me llama bastante la atención. Son pocos versículos, son 6 versículos, pero Sardis tiene un mensaje muy interesante. Dice el Señor, mira, escríbele al pastor de Sardis y dile que le manda a decir, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estos 2 puntos. Miren, ha habido muchas teorías con respecto a esos 7 espíritus que hablan acá. A ver. Muchos dicen que tiene que ver con Isaías 11:2, y lo busco brevemente, aquí lo tengo, donde habla del espíritu que reposa en Cristo, profetizando. 11:2 dice que reposará sobre él el espíritu del Señor, 1, espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3,
espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor del Señor, 7. Wow. Se dice que esos son los espíritus y habla de que reposan en Cristo. Por tanto, aquí también dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, no hay seguridad de que estos sean los espíritus que se está refiriendo acá. Es bueno que entendamos que aquí está viendo espíritu con minúscula. Otros dicen que se refiere al Espíritu Santo. Normalmente cuando vemos en la Biblia el Espíritu Santo está en mayúscula. En mayúscula. Hay dos formas que podemos ver acá. Hay otra cosa también, escúcheme. Sí, hay muchas cosas acerca del Espíritu y usted la ha tocado. Y yo lo veo, también se dice que cuando se habla de espíritu inmundo, se refiere también en minúscula. No sé si ¿Se refiere a? De espíritu inmundo, en minúscula también. Sí, también es así. Cuando habla de espíritu inmundo, de demonios y demás, lo habla en minúscula. Ahora, hay una expresión que muchas personas tal vez no lo asocian con esto, que es bíblico y está ahí, y es espíritu como actitud. Cuando decimos que una persona tiene un espíritu rebelde, no es un demonio de rebeldía, es una forma y un carácter de rebelde. Entonces, o un espíritu apacible, es un espíritu tranquilo, una forma, pero no es que un espíritu dentro de él. Y por último, estamos hablando del espíritu del soplo de vida, también es otra forma que tenemos. No hay mucha seguridad al respecto. Yo lo que veo a través de las escrituras, me gustaría compartirlo. Claro que sí. Lo que veo en este versículo y lo que Dios nos quiere decir. Pero antes, señores, estamos aprendiendo muchísimo. Recuerden tener su Biblia en la mano para que lean con nosotros y vean que todo lo que estamos diciendo es meramente bíblico. También busquen sus apuntes. Si usted no tiene la Biblia en la mano, anote los versículos para que luego lo lea tranquilo en su casita. Señores, si usted tiene alguna pregunta, ahí están el teléfono y también están los mensajes que con gusto se la contestamos. El pastor está a la disposición, ¿no?, de contestar sus preguntas. Aprovechen esta oportunidad que el Señor le está dando para que todas esas dudas que a veces tenemos o lagunas o ¿cómo se dice? O confusión que tenemos, este es el momento precioso para poder, ¿no?, aprender. En el nombre de Jesús. Hay otra cosa que quiero comentarle también. Podemos ver cómo el Señor va mostrando sus planes y sus proyectos cuando llama a un hombre o a una mujer. Que nosotros comenzamos con los estudios de la Biblia, el libro de los Evangelios. Los Evangelios, la serie. Exacto, y mira cómo todos los mensajes, si usted lo busca hacia atrás, desde que terminamos la serie, han sido mensajes de enseñanza. Así es. Entonces yo creo que es muy importante porque la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Se lo dijo en una ocasión al pueblo de Israel, pero también ese versículo nos queda a nosotros. Amén. Porque hacemos cosas que la Biblia ni lo dice, ni lo manda, pero nosotros lo creemos porque nos conviene. Pero bueno, ese no es el tema, estamos en Sardis. Adelante, pastor, diga. Bueno, yo creo que para entender los 7 espíritus y lo que está diciendo sobre los 7 espíritus y las 7 estrellas, tenemos que leer el versículo completo. Ok. Y lo voy a leer completo. ¿Puedo hacerle una pregunta, pastor? Que me surge ahora mismo. Usted como que doctor, mínimo paciente, es que hace muchas preguntas. Claro, porque es así mismo es. ¿Qué tanto qué importancia? La Biblia es importante, todos los libros, pero ¿qué tan importante es el libro de Apocalipsis para la actualidad, para la iglesia de hoy en día, la que se va con Cristo? El libro de Apocalipsis, su nombre original es Revelación, o escrito en griego. Es un libro importante y su principio lo dice, la importancia de este libro, cuando Jesús dice para qué quería que se escribiera este libro.
hace dos cosas. Muestra a Cristo como gloria y poder y dominio ya ejercido y como, digamos, y profesando todas las cosas que han de suceder en los tiempos venideros. Y eso es importante, porque cuando tú al final de tu libro te despides diciendo lo que va a suceder al final, y todo eso, es porque al final de cuentas tienes dominio del Cronos y del Kairos. Dios es dueño del tiempo. Dios lo encierra todo. El tiempo no domina a Dios. Dios encierra los tiempos. Si hay algo que Dios ha demostrado constantemente es que Él domina los tiempos. Las edades, todo está bajo su dominio. Y Él está diciendo aquí, mira, te voy a revelar lo que yo mismo diseñé para el futuro. Hay cosas aquí que no son muy agradables. Cuando nos metemos al 16 vemos las copas de la ira. Cuando vemos todos los juicios de Apocalipsis y dicen, wow, no es tan agradable. Son cosas que Dios sencillamente está revelando, formas de Él manifestarse. Apocalipsis es un libro importante, no hay que tenerle miedo. No, y el problema está cuando vamos con la mentalidad de entenderlo todo. Sí, perfecto. Vaya con la mentalidad de que Dios le va a enseñar y que usted va a preguntar mucho. Mira qué cosa, porque pudiéramos decir que Apocalipsis es como la conclusión de todo lo que nosotros veremos y de todo lo que va a suceder. Porque ya lo demás, si nos vamos al Antiguo Testamento, ya hay muchísimas, bueno, pasaron muchas cosas, o ya pasó todo. Y si entramos al Nuevo Testamento, también hay cosas que también ya pasaron. Pero cuando nos vamos al libro de Apocalipsis, hay cosas que están inconclusas. Exacto. Que todavía faltan por manifestarse. ¿Es así o no, pastor? Sí. Apocalipsis es las cosas que pasarán, haciendo mucha referencia a cosas que ya pasaron, pero otras que pasan. Usted me está diciendo a mí que en todos los tiempos. Usted me está diciendo que yo tengo la capacidad de poder leer el futuro en el libro de Apocalipsis. Bueno, no de leer el futuro así tal cual, porque hay algo que es importante. No una bola esto de cristal. Veo el futuro aquí. La verdad, el Señor dijo claramente acá que el que quita o pone una palabra de este libro, sus plagas le caerán y todo lo demás. Y varias veces le dicen, sella las palabras de esto. Wow. Hay una intención de Dios de revelar cosas que no han pasado, que van a suceder. Santo. En nombre de Jesús. A Dios la gloria. Este libro, aparte de revelar las cosas que son, lo más que le interesa es revelar la persona de Jesucristo. Sobre todo. Santo Dios. Gracias, Señor. Seguimos entonces, pastor, con entonces, la iglesia de este versículo 1 del capítulo 3 le decía que para entender los espíritus, entiendo que debemos leer el versículo completo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Él las tiene, las posee, son de él las 7 estrellas y los 7 espíritus. Ojo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Épale. Ahí está la respuesta, desde mi punto de vista. Usted dirá, ¿cómo así? Dios tiene, habíamos hablado anteriormente, que cuando habla de las 7 estrellas, según lo que está en el capítulo 1, verso 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, es decir, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, las 7 estrellas son los pastores de cada iglesia. Ok, perfecto. Ahora, estos 7 espíritus, ¿quiénes son? Lo que él está, más que decir quiénes son, lo que Dios quiere decirnos es qué quiere decir él a través de esto, porque Cristo está haciendo una presentación. No vino a definir los espíritus, vino a presentarse como es. Y lo que, de hecho, escribí con respecto a lo que Dios quiere decirnos a través de este versículo y los 7 espíritus es lo siguiente. Dios le está diciendo a ese pastor, yo soy el que da vida a los muertos. ¿Qué fue lo que sopló el Señor en el Edén sobre el hombre cuando estaba en el principio? Aliento de vida. Que es el espíritu. De vida.
y que él tiene en la mano 7 espíritus. 7 espíritus para 7 iglesias, Ok. para 7 pastores. ¿Sí? 7 espíritus para 7 pastores. Lo que él está diciendo, mira, tú tienes nombre de que vives, pero tú no eres el que tiene la capacidad de dar vida. Yo soy el que soplo vida, porque tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Santo. Dios le está diciendo, yo soy el que gestiono la vida de los pastores de mi iglesia. Wow. Yo soy el que hace con estas 7 espíritus que estos 7 estrellas vivan. Dios le está diciendo, sin el espíritu que yo doy, no puedes tener vida, aunque tengas nombre de que vives. Wow. Por tanto, si tu iglesia se llama de vida, vida no sé qué, no quiere decir que ese nombre te defina como alguien que está vivo, sino tienes espíritu de Dios. Wow. Y Dios le está diciendo al pastor de Sardis, tú no defines si estás vivo o muerto. Y se lo dice, tú tienes un nombre de que vives, pero tú estás muerto. Verso 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque ya habían cosas también que estaban encaminadas a morir. A morir. Este pastor estaba jugando con la vida y la muerte espiritualmente hablando. Sí, Y sí. le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjense que Jesús le está dando la gloria a Dios en este caso. Jesús le está diciendo, tus obras delante de mi Padre no son perfectas. Se las presenté y no son perfectas. Wow. Hay una evaluación muy profunda aquí. Y le está diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido. Yo te di a ti con lo que tenías, lo que podías resolver tu situación. Recuerda lo que has recibido y oído y guárdalo. Está hablando de palabra. Está hablando de la Biblia, del contexto bíblico, del rema de Dios en su vida. Y guárdalo. La Biblia siempre nos habla de guardar la palabra. Guardar es acogerla y hacerla. Amén. Entonces, porque si no tienes la palabra, no te vas a arrepentir. La palabra es lo que nos lleva al arrepentimiento, porque nos compunge el alma para llevarnos a arrepentirnos. Y luego dice, es una fórmula, dice, mira, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Primero tienes que recibirlo y oírlo. Luego tienes que guardarlo y por último te arrepientes. Amén. Si no haces eso y si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La expresión de como ladrón lo que está diciendo es que vendré a ti sorpresivamente, Sí. sin anunciarte, sin decirte, y te puedo encontrar haciendo lo que no te dije que hicieras. Sí. Santo. Te puedo encontrar muerto para mí, pero vivo para el mundo. Y ese mensaje para Sardis es muy importante, porque en esto se encierra mucho de que hay veces que creemos que porque estamos llegando, estamos tocando puertas, estamos creciendo, vuelvo a repetir el término, creemos que estamos vivos, pero en esencia no hay nada. Sí. En esencia no hay nada. Y luego Dios empieza a hablar con este pastor y le enfatiza algunas cosas más que si ustedes quieren, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora o si podemos seguir el versículo 4 hasta el 6. Sí, podemos seguir. Podemos seguir. No hay pregunta hasta ahora. ¿Me ayudan, por favor? ¿Dónde? El 4, verso 4. Verso 4 hasta el 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que voy a hacer un comentario acerca de estos dos versículos. Con diferencia a la demás iglesia. Aquí estamos viendo un ángel, un pastor, que está mal delante de Dios. Pero en otras hemos visto pastores que están bien delante de Dios, pero el pueblo está mal. Y mira
Pero aquí estamos viendo que hay gente que están están correctas dentro de una congregación donde y el pastor otras no, o sea, están mezclados. Exactamente, pero ahí no determina si te pierdes o te salvas. Santo. Por eso es que la misma palabra dice que la salvación es individual. Individual, gloria a Dios por eso. Porque usted se imagina a este pastor que está mal y la salvación fuese colectiva, entonces todos se pierden. Exacto. Pero en aquella, si fuese así, le conviene la condición del pastor porque Exacto. todos iban a salvar. Así suceden también en los hogares. Hombres y mujeres con una descarriado que no temen a Dios, pero también tienen hijos hijos. también. Hijos también. Dios, qué tremendo es la palabra. Santo. ¿Cuántas cosas podemos ver? Adelante. Gloria a Jesús. Pastor, todo suyo el escenario. Interesante, de verdad que sí. Aunque hay algo acá muy parecido a Tiatira, en el sentido de cómo había una situación del pastor y diferente en un grupo de personas en Tiatira. Aquí también dice que tienen unas pocas personas sensatas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, lo merecen. Ahora, yo quiero volver al versículo 1. Ok. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas sensatas que no han manchado sus vestiduras. ¿Se fijan la diferencia que hay? ¿Sí? Tú tienes un nombre de que vives y estás muerto. Pero aún así dentro de ti hay unas pocas personas que están vivas para mí. Santo. Wow. Tremendo. Eso es interesante. Wow, qué capacidad del Señor de abrir, de, digamos, quirúrgicamente establecer sí, no, quién, cómo. Los veo a todos dentro de un lugar sentados en sillas, en 4 paredes, pero posiblemente con pensamientos y deseos totalmente diferentes. Y eso me gusta de cómo Dios nos transmite ese mensaje a través de estos escritos de Sardis. El que venciere será vestido. Lo dice 2 veces, lo dice en el 4, dice y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Fíjense, en el verso 2, él fue a presentar obras del pastor delante de Dios y no eran halladas perfectas. Pero en el versículo 5, a estas personas que sí están bien delante de Dios, él va a confesar su nombre, el nombre de ellos, delante de su Padre. Así es. Y luego dice, y delante de sus ángeles, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, tremendo, señores. Lo que nosotros podemos aprender a través de la Biblia y también dándole verdad a la Biblia, que estamos en su mes, mes de septiembre, mes de la Biblia, y queremos que usted le preste atención a lo que la palabra de Dios dice, que usted la busque, la escudriñe. La Biblia te va a llevar por el camino correcto, la Biblia te va a llevar, no el pastor, no nosotros, no ninguna congregación, no ningún pastor en el mundo, sino la palabra de Dios te va a dirigir, porque ella misma te va a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Estás viendo que la salvación no depende del hombre, depende de Dios y depende de tu condición según has obedecido la palabra del Señor. Vamos a entrar al libro de Filadelfia. ¿Al libro? Sí. Perdón, a la iglesia de Filadelfia, al libro de Filadelfia. Santo, pero antes quiero darle las gracias a todas las personas que están ahí, conectados con nosotros, que permanecen fijos y atentos a esta poderosa enseñanza que el Señor nos trajo. Quiero saludar a Eli de Martes de la República Dominicana, también
Miguel Ángel Mate, que no sé si serán familia, pero tienen el mismo apellido, y también Lilian Heredia. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y recuerden compartir esta poderosa enseñanza. ¿Habrá otra Biblia cuando estemos con Cristo en el cielo, pastor? ¿O habrá otra Biblia que hablará de Ronnie Castro y Jamie Ramírez y Adalberto Luis? No sé, quizás. Espíritu Santo. Sí, bueno. Filadelfia, pastor. Filadelfia. Bueno, 3 del 7 al 13, Filadelfia, es otra de las iglesias que Dios no las reprende. Tenemos a Esmirna y tenemos Filadelfia, son las únicas dos iglesias a las cuales Dios no le hace una reprensión al pastor o a la iglesia, pero sí le da recomendaciones. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Y hay es una de las iglesias de las que más se ha hablado a través de toda la historia, esta iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Quién? Esto dice el santo. Fíjense la diferencia de cómo inicia esta iglesia. En las otras dice, ¿quién escribe? El que tiene los 7 espíritus, el primero y el postrero, el que tiene la espada. Pero este dice, escribe al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia de Filadelfia, 2 puntos. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¡Wow! ¡Qué presentación tan tremenda! Bueno. Todo esto tiene sentido, todo esto está enlazado justamente con lo que Dios le va a decir. Dice Ana Vega que se oye con eco. Vamos a ver si se puede corregir. Aprovecho la bienvenida a Ana Vega, Dios te bendiga. Y Eli de Marte dice que es prima de tu mamá. Claro. Prima tuya. Claro, de mi Vallaguana. tía, claro. Ay, santo. Sí, seguimos. Vamos a ver si nos escuchamos bien para que la enseñanza llegue, ¿verdad? Como debe ser, en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora cómo se escucha. Nos dicen, queremos saber si se escucha bien, si no se escucha con eco, según Ana Vega. Vamos a ver. Gloria a Jesús. Para continuar hablando de la iglesia de Filadelfia, que tiene un significado hermoso. Pastor. El Señor le hace una presentación muy poderosa delante de esta iglesia. Él toma estilo y él hace una presentación, digamos, profunda. Dios está contento con esta iglesia. Vuelvo y repito. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Ojo, dijimos, él mismo se identifica como el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Y aquí le dice, he puesto una puerta delante de ti. No está cerrada. Es una puerta que está abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria al que vive. Santo. Guardar significa hacer la palabra. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Santiago que no seamos tan solo sino hacedores de la palabra. O sea, y guardar aquí, no es esto. Déjenme. A ver. Guardar no es esto. Ahí la estoy guardando. Guardar ni siquiera es memorizar. Guardar es hacerla. Y de hecho, hago un paréntesis. El Señor le dice claramente en Mateo, dice claramente lo que es amar a Dios. Y él dice que amar a Dios es guardar sus mandamientos.
Amar a Dios no es decir te amo o algo así. No, es guardar sus mandamientos. Y guardarlo quiere decir a aplicarlo, vivirlos, hacerlos. Dice, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios está contento con la forma en que esta iglesia ha guardado su palabra. Fíjense que hay debilidad en esta iglesia porque no tiene mucha fuerza. Pero la palabra dice claramente, diga el débil, fuerte soy. La palabra dice claramente que Dios se glorifica a través de las debilidades de los hombres cuando habla con el apóstol Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra de Dios dice claramente que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Entonces, Dios se vale de nuestras debilidades para engrandecer su nombre, dando a entender que lo hizo Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos débiles, Él mostró su poder y su fuerza. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Satanás aparece en varias iglesias aquí. Sí, sí, eso veo, eso veo. Y en el escenario. Judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué sucede? Habíamos hablado de que habían unos grupos de judíos que instaban y molestaban estas iglesias con la finalidad de que ellos no vivieran el evangelio, no se arrepintieran al evangelio de Jesucristo, sino que vivieran el judaísmo. Y aquí hay un grupo más, pero esta vez este grupo, Dios está diciéndole claramente a esta iglesia o a este pastor, le está diciendo, pastor, ¿sabes? Aunque tú eres débil y tienes poca fuerza, esos judíos que te están molestando, yo los voy a traer a ti para que vengan y vean que yo te he amado. ¿Cómo Dios deja mostrar que nos ha amado? Nos muestra su amor a través de su misericordia y manifestando, digamos, esas cosas que nosotros no podemos hacer, haciéndola por nosotros, mostrándonos su cuidado, su protección. No estoy diciendo que no te vayan a pasar cosas malas. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que Él te amó por encima de lo que, sin tú merecerlo, sin yo merecerlo. Y eso es un amor muy profundo, porque normalmente uno ama a quien lo ama y el amor entre nosotros es con quien, pero Dios te amó sin ni siquiera tú haber nacido. Entonces, vuelve a hacer un énfasis de una palabra que hemos visto a través de estas diferentes iglesias. Por cuanto has guardado la palabra de ¿qué? De mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí mucha gente usa este versículo para entender que se habla de la gran tribulación y del final de los tiempos. No es así. No se contextualiza esto dentro de ese orden. Aunque habla de tribulación, pero tribulación no quiere decir la gran tribulación. Tribulación es un momento difícil, un momento, digamos, de dificultad y de problemas y situaciones en contra, pero no quiere decir que esto está hablando de la gran tribulación, sino que esta iglesia iba a tener unas situaciones difíciles y Dios dice claramente que por eso, por cuanto habían guardado la palabra de su paciencia, Dios los iba a proteger, los iba a guardar de esa hora de prueba que había venido sobre todo el mundo. Qué bonito es escuchar a Dios cómo nos da esa esperanza, porque hay personas que realmente ahora mismo no tienen esperanza porque ven que todo está descayendo, se ven sin un futuro, su familia se ve arruinada, pero Dios nos da una esperanza porque Él es nuestro guardador, Él está con nosotros, como se lo decía este pastor, como se lo decía a la iglesia de Filadelfia, que podemos decir que también se puede ver en nuestras vidas, que no tenemos la fuerza suficiente, que no tenemos los recursos suficientes para salir adelante, pero hay un Dios que nos da esperanza. Hoy yo quiero que tú recibas esa esperanza de Dios, que Él es que abre la puerta que nadie puede cerrar. Si Dios dijo algo de ti, créelo que Él lo va a cumplir. Va a llegar, va a ver el final del cumplimiento
porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Adelante, pastor, continúe. Bueno, ya llegando al versículo 11 en adelante, ya habla, digamos, de una promesa muy interesante. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, manténlo, para que ninguno tome tu corona. Es una expresión, digamos, figurativa. No es que va a venir una gente y te va a quitar la corona, o no sé, porque al final de cuentas, aquí se han inventado hasta las estrellas, que las coronas van a tener estrellas, que cada vez que tú ayudas a una persona a salvarse, te ponen una estrella en la corona. Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. Dios pone, quita estrellas y tiene poner, no sé, al final de cuentas, Dios habla de corona, pero no habla de que nos pone estrellas por recompensa o por cosas que hagamos buenas o no. Lo que sí es bueno entender que esa corona es digamos, uno de las recompensas que Dios da, pero es al que venciere, al que retiene lo que Dios le ha dado. Dice, al que venciere, verso 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hago un énfasis sobre esta parte que habla de la columna. Según la iglesia, la Biblia de estudio de las Américas, esto de columna que es aquí, hace referencia a que en esa zona se supone que había normalmente temblores de tierra. Insisto, y vuelvo a hablar, estas iglesias estaban físicamente donde es lo que era Asia Menor, que hoy es Turquía. Todas estaban en esa zona. Y se supone que había movimientos de tierra, terremotos. Y dice que a menudo en esa iglesia, en esa ciudad, los terremotos destruían mucho de la ciudad, pero que curiosamente las columnas del templo nunca se destruían. Nunca se destruían. Y Dios le hace referencia, te voy a hacer una columna, así le dice, una columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Es decir, se puede tomar como una buena relación de estas informaciones. La iglesia de Filadelfia es de verdad un ejemplo muy bonito de cómo Dios mantiene y guarda a aquellos que guardan su palabra. Wow. Es una realidad. Mira cómo la historia de una nación de una nación, también Dios la toma para traer una referencia de lo que no tiene en el cielo. Amén. Es tan, como dicen, es tan, o sea, Dios tiene que hablarnos de esa manera, porque a veces los seres humanos no entendemos lo bonito que Dios tiene para nosotros. Este mundo es bello, playas hermosas, ríos, todo bosque, hermosísimo, naciones hermosas. Pero en el cielo hay algo más hermoso y más maravilloso que lo que usted puede ver en la tierra. Amén. Si Dios fue capaz de hacer todas estas bellezas que hoy nosotros vemos aquí en la tierra, imagínese lo que Dios puede hacer, o lo que Dios ya hizo, las moradas que habla Jesucristo que nos fue a preparar en el cielo. Tan lindas también son. Por eso hace referencia, como te lo decía, al oro, calle de oro, mal de cristal. Y cómo habla todo de coronas, como de un símbolo de autoridad, de dominio. Y también Dios tiene eso para usted. Entonces no cierre la puerta, o no se pierda la oportunidad que Dios le está dando de salvación. Le está prometiendo una vida plena en la tierra. O sea, estamos hablando de una vida santificada en Dios, disfrutar todo lo lindo que Dios le ha entregado, pero un verdadero tesoro eterno. Exacto, pero también le promete esa vida eterna. Así que no se cierre ahí, abra su corazón y acepte a Cristo Amén. como su Señor y Salvador. Entramos a la iglesia de la Odisea, ya la última iglesia, que estaremos hablando del versículo 14 al 21. Al 22. Al 22. Es corto este. Exacto. Bueno, adelante, pastor. La Odisea es, digamos, nuestra última iglesia.
Espero que a cada uno de nosotros nos haya ido edificando la enseñanza a través de las demás iglesias que ya hemos pasado. La Odisea, wow, es una iglesia muy interesante de la cual se ha hablado bastante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. No entiendo ahí. He aquí el amén. Mira, cuando dice el amén, y busco una referencia que tengo acá, que tengo, amén significa el verdadero, el fiel, el verdadero y el fiel. Fiel, y tiene mucho sentido porque la palabra amén significa así sea. Es como garantizando lo que dijiste o lo que prometiste. Podemos decir que el amén es la firma de Dios. Yo no diría que el amén sería la firma de Dios. Yo diría que es una seguridad donde Dios, una forma, de las tantas formas que Dios tiene de asegurar que las cosas que Él dice, porque nosotros decimos amén también, y no quiere decir que Dios lo firmó. Oh, lo declaramos, amén, en el nombre de Jesús. Mira, dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ojo con esta presentación. El principio de la creación de Dios dice esto, 2 puntos. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema serio. Vamos ahora. Bueno. Yo le voy a decir algo. La Odisea está ubicado en 3 rutas bastante comerciales. Y de estas ciudades era una de las que más había crecido económicamente. La Odisea, muy famosa por la venta y la comercialización. Muy famosa por tener también, por practicar medicina. Y muy famosa también por tener, digamos, diferentes, de manera diversa, comercios de manera diversa, mucho movimiento. Y Dios le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Asócieme eso con testigo fiel. No eres frío ni caliente. Testigo fiel. No tengo doblez. Testigo fiel no tiene doblez. Okay. Tú no eres frío ni caliente. Eres tibio. O sea, estás en el medio, ni para allá ni para acá. Yo soy el testigo fiel, dice el Señor. Tú no, pastor. Tú eres ambiguo. Tú estás en 2 aguas. Ojalá, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, defínete. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esta ciudad había unas corrientes bajo agua, y que el agua normalmente que se tomaba allí no era ni fría ni caliente, sino tibia. Y que había que someterla a procesos para que ella pudiera ser adecuada para tomar, porque fruto de las zonas volcánicas, el agua llegaba no caliente, no fría, pero sí tibia. Es algo histórico. Ahora, Dios no le está gustando la actitud de este pastor. Dios le está diciendo, tú tienes una actitud indefinida. Pero la actitud que tenía, escúchame, pastor, la actitud que tenía el pastor de la iglesia o la iglesia era una actitud por la situación económica que ellos vivían en ese momento. O sea, por lo bien que estaban posicionados, yo ni soy de Cristo ni soy del mundo, estoy en las 2 aguas. Era por eso. Realmente eso es parte, pero el versículo siguiente nos define bien por qué ellos tenían esa doblez. Si lo puede leer, por favor. Claro.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, esa era la condición de este pastor. Eh, Sí, sí, pero hay algo de la condición de ese pastor que necesitamos entender y te lo voy a explicar ok, claramente. dele para allá. Si tú dices yo soy azul, pero realmente eres negro, entonces tú estás indefinido. Tú no estás definido, Ok, ok. que no eres ni uno, ni eres lo que eres realmente, ni lo que dices ser. No sé si me doy a entender. A ver, explíquese. Voy a poner un ejemplo sencillo. Esto es un televisor, ok, pero él dice que es un televisor, pero entonces realmente no es un televisor. Ahora, lo que él dice ser no lo es, pero tampoco es lo que realmente es, porque está pensando que es lo que no es. Buen trabalenguas. Si yo digo que yo soy de tez blanca y empiezo a buscar, a vivir una vida como si yo soy de color de tez clara, pero yo no soy eso. Pero no tampoco le doy vida a lo que realmente soy. No estoy ni allá ni acá, estoy en el centro. Por tanto, no tengo, ni soy ni uno ni la otro. Soy una persona que no tiene sentido en ese sentido, va la redundancia, porque no estoy definido correctamente. Cuando una persona no tiene una definición, a final de cuentas, ¿qué es? Está neutro. Por eso él le dice claramente, ojalá fuere frío o caliente, pero no eres ninguna de las dos porque te crees algo que no eres, pero Ahora, tampoco eres lo que realmente eres. Sebastián está gozando, dice que es un trabalengua. ahora bien, entonces, porque quiero, este versículo 16 lo asocian a la salvación. Que cuando tú no eres ni una cosa ni la otra, como usted dice, pero estamos hablando del evangelio, ¿eh? No estamos hablando de la explicación, que ahora podemos entender el por qué. Usted ve la importancia de usted no simplemente basarse en un verso bíblico, sino leer todo el contexto de la palabra, ve por qué Dios habla de lo frío y de lo caliente. Y si se refiere a lo que tanto nosotros hemos escuchado, de que si no soy frío o caliente, si no predico mucho o no oro mucho, entonces Dios me va a evitar de su boca. Estamos hablando de una condición de un hombre que decía ser una cosa, no evangélico, no lo más espiritual, se decía llamar rico y no lo era. Era una condición, ¿verdad? Podemos decir financieramente hablando o un o algo, un estilo de vida que realmente no lo tenía. Creo que voy por ahí, voy. Digamos que ellos posiblemente ellos sí eran ricos económicamente, pero eran unas pobres espirituales. Ahí está el problema. Dios digamos, está conectando estas cosas y él le está diciendo, tu condición real es que tú eres un pobre y tú dices que eres rico. Él dice, yo soy rico. ¿Y qué dice más abajo? No, tú eres pobre. Él dice, me he enriquecido. Y él dice, no, 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 tú eres un desventurado. Él dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ah, pero eres un desventurado, eres pobre, eres desnudo, miserable. Lo que tú crees tener, no lo tienes. Lo que tú crees ser, no lo eres. Y eso es muy peligroso, porque hoy en día encontramos muchos falsos profetas haciéndole pensar a la gente que son una cosa que no son. Y se sientan en esa silla de falsedad. Y dicen, no, es que Dios me prometió tal cosa. Y creen más en la promesa que le dio el profeta que en la palabra de Dios. Wow. Te quiero decir que no hay profecía de profeta que esté por encima de la palabra profética más seguro, que es la palabra de Dios. No la Así es. Entonces, cuando sucede esto, Dios pone esta iglesia en contexto de cuál es la condición. A este pastor le dice, mira, esto es lo que tú eres. Porque créame, que hay líderes que desde que tienen un poco de dinero o un poco, se creen que ya no tocan el suelo.
¿A cuántas personas se le cayeron, como tú mismo has dicho en otras ocasiones, se le cayeron muchas cosas ahora con esta pandemia y se dieron cuenta de que son muy pobres? Eso Y sí, sin la ¿verdad? gente, y sin llegar a la gente, son muy pobres. Entonces le están diciendo a Dios que ellos dependen de lo que la gente dice y no de lo que Dios ha dicho. Amén. Dice el verso 18, por tanto, yo te aconsejo a ti que eres un pobre, ciego, desnudo, miserable y desventurado, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué te voy a vender? ¿Para qué te voy a dar oro refinado en fuego? Para que verdaderamente seas rico. Pero no puedes ser rico si no tienes oro de Dios. Toma de mí oro, te lo recomiendo. Óyeme, pastor, para que seas rico. Y vestiduras blancas también para vestirte. Y que no se descubra, porque allá arriba dice claramente que es un desnudo. Toma ropas blancas para que te cubras. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y por último en este versículo dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ojo, había en este lugar una famosa, era muy famoso por las medicinas y también porque tenía una escuela médica famosa por el colirio. El colirio que utilizaban era algo que se utilizaba para la vista, para ver mejor, para resolver temas visuales. Y Dios le está diciendo, tú tienes colirio, yo te puedo dar colirio real para que tú puedas ver. Ahora, ¿qué sucede? Hago un paréntesis aquí y subo nuevamente al versículo 14. Sí. Ustedes recuerdan ahorita cuando decíamos la presentación de Jesús, donde él dice, aquí yo soy el amén, el testigo fiel, el principio de la creación. Okay. Ese principio de la creación que dice ahí, se asocia a lo que está debajo. ¿Por qué? Porque al ser ellos una ciudad que hacía medicina, que creaban cosas, que había médicos, Jesús le está diciendo, mira, tú no eres el que crea las cosas. Yo soy el principio de la creación. Santo. Jesús no está diciendo que él fue el primero que crearon. No, Jesús está diciendo que de él es el origen de la creación. De él sale la creación. Qué tremendo con esto de unge tus ojos con colirio y la aclaración que usted está dando, que ya no la había dado al principio, cuando en esta ciudad, ¿verdad? Estaban como más avanzados en la ciencia y podían crear ciertas cosas para la sanidad de las personas, la sanidad física, pero no podían crear nada para la sanidad espiritual. O sea, ni siquiera las mismas iglesias podían dirigir a la gente correctamente a la sanidad física, espiritual, porque el que la dirigía estaba dañado, estaba enfermo, porque también estaba como contagiado de los demás por la riqueza que poseían. Por eso es que la palabra de Dios dice que el amor, raíz de todo mal, es el amor al dinero. Entonces, hay veces que uno tiene ciertas posiciones y uno no se puede dejar embriagar por eso. Amén. Sino tiene que pedirle todos los días a Dios ser humilde. Amén. Y reconocer que Él es el primero, que Él es el testigo fiel, amén, que Él es el que salva, que Él es el amén, Él es el todo, el que estuvo ahí en el principio de la creación y nada por Él y nada fuera de Él tiene vida, tiene sentido. Así que te hacemos una invitación, si tú no tienes a Cristo, a que puedas en este momento aceptarle al que estuvo en el principio, al fiel, al verdadero, a Jesucristo. ¿Hay algún mensaje? Quiero aprovechar para para saludar a Jacqueline de la Cruz, que dice presente, Dios te bendiga, Jacqueline, igual que Carmen Martínez, de acá desde México, Dios te bendiga. Ella dice, amén, gloria a Dios, hermanos, Dios está hablando. Lo que pasa es que hay personas que predican de la prosperidad a su conveniencia y cuando llegan a ser prósperos no ayudan a su hermano, dice Carmen Santo. Ok, bueno, eso es un tema que va, pero bueno. Gloria a Jesús. Adelante, pastor.
Bueno, hasta aquí, hasta el versículo 18, Dios se detiene de la reprensión constante que le da a esta iglesia. Esta es una reprensión seria y fuerte. Lo que Dios le dice a esta iglesia es algo que es digno de que lo entendamos. ¿Por qué Dios le dice esto a este pastor? Realmente la intención de Dios es que Él cambie su actitud. Es que Él se arrepiente. Y lo dice en el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es bueno que entendamos que la palabra arrepentimiento tiene dos significados, tanto en el hebreo como en el griego. Y en uno de ellos se refiere a arrepentimiento, significa dar un giro y devolverse. Y en el otro significa cambiar de dirección. Okay. Al final de cuentas, tiene que ver con lo mismo. Exacto. Con no seguir en el camino que estaba. Hay un llamado a arrepentimiento a que sea celoso. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Chequen esto acá. Yo voy a cenar con él y él conmigo. Pero al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Santo. No sé si usted está viendo una pequeña diferencia entre esas dos cenas. Aquí hay dos cenas. Dice en el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de quién? De cada uno de nosotros. Si alguno oye mi voz y yo abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, es una cena personal, Cristo y yo. Okay. Ahora, si después de esto vences, te voy a invitar y tendrás autoridad para entrar a una cena más grande. Y es verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tremenda esperanza, tremenda bendición y promesa. Hay una cena aquí con Cristo mientras estamos acá. Él cena con nosotros. Pero hay una promesa, una cena más grande. Cuando Dios te está hablando de cenar con Él, te está diciendo, tienes acceso a un lugar que necesitas, digamos, cumplir con ciertas cosas para poder tener acceso, en el sentido de que Dios, necesitamos arrepentimiento, necesitamos conversión y todo lo demás. Pero tienes eso garantizado de mi parte, que te vas a sentar en mi trono, dice el Señor, así como yo me he sentado en, digamos, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, tremendo. Por eso le decía al principio, bueno, en todo esto de hablando así entre lo que Dios nos dice a través de las diferentes iglesias, los beneficios que Dios tiene para nosotros como hijos, como su creación. Dios no nos ha dejado solo ni huérfano. Él está ahí, Él responde por nosotros, todavía Amén. Él pelea por nosotros. Amén. Y yo creo que este es el momento. Miren, no podemos dejar pasar mañana, algunas horas. No, debemos de en este momento poner nuestra vida a cuenta con Jesús. Jesús nos está llamando, esto es un 911, nos está hablando a través vamos a decir, de ejemplos que tomó de otras personas que estaban viviendo como hoy millones y millones de personas a nivel mundial están viviendo, detrás de las riquezas, detrás de las cosas que perecen, pensando que eso le está garantizando una vida mejor en la tierra, y cuando se vayan, porque piensan que hacen sacrificios, porque ayudan, ya también Dios tiene que garantizarle otra vida eterna. Estamos hablando, hay dos vidas, natural y espiritual. Usted muy bien, próspero en la natural, pero delante de los ojos de Dios, usted es un ciego, un mendigo, un miserable, pobre y desnudo. Un pobre y un desnudo. Delante de Dios, aunque lo tenga todo aquí en la tierra. Asegúrese que también su vida, como es próspera en la tierra,
también sea próspera en el cielo, Amén. delante de Dios. En nombre de Jesús. Yo quiero saber, pastor, ¿por qué Dios cierra en las 7 iglesias con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice? Muy interesante. Justamente la semana pasada hablábamos de eso y es bueno también que transmitamos nuevamente ese mensaje. Dios está hablándonos a nosotros. Dios le está hablando al pastor de la iglesia. Dios le está hablando a los miembros de la iglesia, de cada una de esas iglesias. Pero también está diciéndole a las demás, a los que no están ahí, a nosotros en nuestro presente. Nos está diciendo, oigan lo que le dije a ellos. El que tiene oído, oiga. Ojo, la fe viene por el oído. Pero también el escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias nos va a enseñar a nosotros cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Por tanto, escuchar o ver lo que Dios le dijo a aquellas iglesias es una enseñanza también para nosotros en nuestro presente, de qué debemos hacer y qué debemos dejar de hacer. Wow, tremendo, Santo. tremendo, de verdad. Yo también Gloria a Jesús. pienso y creo que cuando el Señor nos dice a través de la iglesia, oiga lo que el Espíritu dice, a esas iglesias también, así, ¿verdad? Nos lo dice a nosotros mismos para que nuestra vida sea diferente. Yo creo que este es el tiempo de nosotros poder reencontrarnos con Dios, con la Amén. palabra. O sea, usted no va a perder nada entregándole su vida al Señor y diciéndole, Dios, tú eres mi único y salvador. Al contrario, usted va a ganar muchísimas cosas en la Amén. tierra y en el cielo. Así que no siga perdiendo esa oportunidad de salvación. Bueno, hemos llegado, ¿verdad? Al final. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta enseñanza de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos culminado con estas 7 iglesias. Espero que como nosotros también usted haya sido bendecido, también como el pastor Y edificado. y edificado, que ha sacado de su apreciado tiempo para invertirlo en nosotros, en lo que Dios le ha enseñado a través de la palabra. Muy bonito, pastor, de verdad, muchísimas gracias por siempre estar ahí pendiente, siempre estar con nosotros. Cuando tocamos la puerta, usted dice presente, y muchas personas que también se edifican cada una de las palabras que Dios pone en su corazón. Yo quisiera que usted haga una oración, ¿verdad? Una oración final por cada uno de nosotros y que como que su énfasis. Espérate, vamos para la. Y dice Adis desde El Salvador, bendiciones para el pastor. Hago propuesta de que continúe su participación con diversos temas, para que lo están comprometiendo. Ahí está. Bueno, yo estoy de acuerdo con Adis. Yo también. Vamos a ver qué dice el pastor. Pastor, ¿está con nosotros? Sí, estoy aquí. ¿Usted escuchó lo que dijo Adis desde El Salvador? Sí, claro. Bueno, después quisiera conversar con ustedes al respecto, porque he estado muy motivado también y a seguir estas enseñanzas, y vamos a cuadrar y agendar. De verdad que me gustaría seguir en todo esto que ya hemos iniciado. Santo, entonces eso es de Dios. Bueno, gloria a Dios. Ya tú sabes. Seguimos. Invite. Biblia en mano, libretita y todo, y seguimos en el nombre de Jesús con más temas interesantes de la palabra de Dios. Ideal que Herrera, se me trabó la lengua. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Y Marilyn Solano, discúlpenos, Marilyn, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos desde la República Dominicana. Discúlpenos que nos hemos extendido un poco, pero yo creo que lo que se estaba hablando aquí, lo que se estaba desglosando es válido, ¿no? Claro. El haber abarcado tanto tiempo. Dice Adis que gracias, que bendiciones. Bueno, entonces, yo creo que sí, que se va a extender los estudios, porque cuando tocamos un tema siempre yo pregunto mucho y realmente por eso les decimos, todas las preguntas que ustedes tengan, que ustedes
suéltenla, mire, Inquietudes, confusiones. Ahí están los contactos para que usted mande su nota de voz. Ahí O lo están escriba vía mensaje. exacto, los mensajes que puede escribirlo. Hágalo, porque de eso se trata, de que nosotros como que llenemos esas lagunas que tenemos de la Biblia, esos temas que hemos escuchado que nos traen, en vez de traernos como arrepentimiento y cambio, lo que hacen es que traen confusión. Así es. Entonces, suéltelo en los mensajes y nosotros a través de la Biblia lo vamos a contestar En nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo creo que esta es la mejor oportunidad a través de Apocalipsis, el libro de la revelación. Y es un libro muy interesante, y ya que el pastor casi dio su palabra, nos vamos a encontrar con temas muy fuertes, pastor, realmente, y muy controversiales. Y de confrontación. Exactamente, así que opina y oramos. Qué bueno. No, yo feliz. Dios da sencillamente la gracia para esto. Lo digo como dijo la reina Esther. Quién sabe si para este tiempo, como le dijo Mardoqueo, para este tiempo llegué a estar acá. Y yo sé que de alguna manera u otra, la gente no se imagina todo el trabajo técnico que ustedes tienen que realizar para poner todo esto a correr. Y luego se sientan y se gozan y escuchan y dicen, se escucha con eco, pero no se imaginan todo lo que... Pero todo esto es una bendición, porque la capacidad de servicio que tienen de hacerlo es una tremenda bendición. Y quiero, digamos, orar también por ustedes para que el Señor fortalezca, porque todo esto también levanta guerras. Amén. Señor, gracias por una vez más permitirnos hablar tu palabra y compartirla. Gracias, Señor, porque es una bendición poder recibir, oh Dios, tu verdad fresca para vivirla, para compartirla, para amar tu palabra, para guardarla en nuestros corazones, para a través de ella, Señor, alcanzar almas que puedan venir al arrepentimiento a tus pies. Señor, que estas palabras, Señor, lleguen a los corazones que deben llegar, que estas palabras bendigan a muchas personas. Gracias, Señor, por tus hijos que siempre dispuestos a montar, oh Dios, toda esta plataforma para bendecir a aquellos que están lejos. Gracias, Señor, porque tú permites que ellos mantengan, Señor, en alto tu palabra, tu verdad, oh Señor. Llénalos de fortaleza, Señor, en cada una de las cosas que están delante de ti. Te presento a cada persona que estuvo escuchando, Señor, estas enseñanzas. Pido tu bendición para ellos, pido tu cuidado, tu fortaleza, que tú, Señor, también les reveles aún más cosas poderosas y profundas a partir, Señor, de esta enseñanza, Señor. Y que sepan cada uno de ellos que la verdad no es de interpretación privada, sino que la palabra misma eres tú, Señor, en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno en sus diferentes países. Llénalos de tu gracia, de tu espíritu. Llénalos de unción, Señor, de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo, pastor, gracias. Dios le bendiga y le siga usando y le guarde a usted y a su hermosa familia. Señores, gracias por permanecer ahí hasta este tiempo. Dios le bendiga. Recuerda que tiene un compromiso con nosotros cada jueves y cada domingo en su programa Dando a Conocer a Jesús. Comparte esta transmisión. Dele me gusta, visite nuestros canales, bueno, nuestras redes de sociales. YouTube y de Facebook y también de Instagram, ¿no? Que están ahí esperando por usted con un contenido edificante en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde.